Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios que hoy ha sido proclamada es una palabra completamente eclesiástica. Si por sí misma la palabra está dirigida a la iglesia, el día de hoy tiene una connotación especial, una connotación de exhortación a la iglesia para que logre entrar en la perspectiva de Cristo. San Pablo en la primera lectura nos daba una luz cuando le hablaba a la iglesia de Colosa, diciéndole que el mismo Cristo, por todo lo que ha realizado Dios en él, nos ha hecho pasar del dominio de las tinieblas a la luz. Nos ha trasladado al reino de su amor. Hemos pasado del pecado a la santidad. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho estas maravillas en nosotros. Y es que, efectivamente, es a través de Jesucristo como Dios se ha manifestado y nos ha hecho capaces de acceder a la salvación. Por eso el salmista lo decía de una forma muy linda: el Señor da a conocer su salvación y lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado a nosotros la capacidad de discernir entre el bien y el mal, pasar del dominio de las tinieblas a la salvación, por medio del reino que ha sido instaurado a través de Cristo, que es quien encierra el reino de Dios. El Evangelio nos habla justamente de una situación muy interesante. Nos pone en perspectiva a Pedro. Pero vean qué curioso, todavía no se le denomina Pedro como tal, sino que se le identifica como Simón. Todavía Pedro no ha hecho su profesión de fe. El día de ayer, si escuchábamos la palabra, Jesús realizó la curación de la suegra de Pedro. Aún más, hizo un exorcismo. Y el mismo demonio, ¿verdad? Uno de los demonios le dijo: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vean que el mismo demonio conoce quién es Jesús, sabe quién es Dios. Y entonces aquí cabe la pena decir, no solamente basta con conocerlo, sino entrar en sintonía con Él. Aceptar a Dios en nuestra vida consiste en pasar del dominio de las tinieblas a la luz, entrar en el reino, tener la capacidad de confiar plenamente en Dios. Y hago esta mención de que el día de ayer Jesús estaba realizando la curación de la suegra de Pedro, porque a pesar de que Pedro vio ese milagro, esa curación, vio el exorcismo que Jesús hizo, hoy nos encontramos un Pedro un poco incrédulo. Dice el Evangelio que Pedro estaba pescando, que no habían conseguido nada durante toda la noche, y entonces Jesús llegó, escoge la barca de Pedro. Ven qué dato más interesante, tiene 2 barcas, pero escoge la de Pedro, claro, porque Jesús ya está empezando a trabajar en cómo quiere que sea su iglesia, una iglesia que escuche, una iglesia obediente, una iglesia dócil, sumisa a su voz. Y escoge la barca de Pedro, sube en la barca de Pedro, empieza a predicar desde la barca de Pedro, y después de predicar, le dice a Pedro: ahora sí, vamos a tener un momento de intimidad, vamos a tener un momento de encuentro, vamos a tener un momento de diálogo. Rema mar adentro. Y adentro vas a echar las redes. Y entonces Pedrito, ¿verdad? Como es tan dócil,
Pedrito entonces le dice al Señor: Maestro, recuerde que toda la noche hemos estado pasando en pesca y no hemos recogido absolutamente nada. Pero bueno, por tu palabra yo echaré las redes, como diciendo, si nuevamente no encontramos peces, no es culpa mía, es culpa suya. Pero ya Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Simplemente Jesús lo que necesitaba de Pedro era docilidad, confianza, escucha. Por eso la palabra de Dios nos habla hoy a la iglesia en general. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que lo escuchemos. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que seamos dóciles. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que pasemos de las tinieblas a la luz. Ayer se manifestaba plenamente la curación de la suegra y el exorcismo de este hombre. Jesús quiere la salvación de sus hermanos. Es el deseo de Dios mismo, su Padre, la salvación de todos sus hijos. Y esa salvación empieza cuando tú y yo somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y empezamos a trabajar. Ese es el conocimiento perfecto de Dios, cuando no solamente me quedo en el saber quién es, porque hasta el demonio sabe quién es Dios. Tengo que escucharlo, tengo que entrar en intimidad con Él, tengo que ser dócil a su voz. Dice el Evangelio que apenas tiraron las redes, se empezaron a llenar, al punto que las redes empezaron a romperse, tuvieron que pedir ayuda de la otra barca. Echan las redes llenas de peces a la barca y la barca casi que se hunde. Imagínense ustedes la cantidad de peces. Se logró. ¿Qué se necesitaba? Docilidad, confianza, y todo eso deriva de la escucha. ¿Cuántas veces queremos resolver nuestros problemas por nosotros mismos? ¿Cuántas veces el miedo nos impide escuchar la voz de Dios? La autosuficiencia. Pedro llegó con una actitud un poco prepotente ante Jesús y le dice: Señor, entienda, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos conseguido nada. Como diciendo, yo sé más que usted. Y Jesús le dice a Pedrito: haga caso, sea obediente, escúcheme, eso es todo. Y después usted va a ver la acción de Dios. Confíe en lo que le estoy diciendo, aunque en la razón sea algo ilógico. Porque si nos ponemos a pensar y a razonar, Pedro tenía razón. Toda la noche estando pescando, y porque Jesús llegó y le dice, eche las redes, pero ahí es donde viene la diferencia, o más bien el complemento entre la razón y la fe. Ahora ya no se trata solamente de la razón, sino que Dios mismo está diciendo, confíe. Y esa es la palabra clave para tener fe, confianza. Y cuando la fe y la razón se conjugan, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Y entonces, continúa el Evangelio diciendo que cuando Pedro vio todo lo que estaba sucediendo, se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Apártate de mí, porque es cierto. Aunque al final hice caso, al principio me costó, porque mi corazón no quería obedecerte, porque yo quería hacer lo que a mí me daba la gana, no lo que tú me estabas diciendo. Apártate de mí, lo reconoce. Vean qué interesante, no solamente lo conoce, lo reconoce ahora como Dios. Ahora sí, curioso, ayer
le curó a la suegra, hizo un exorcismo y le costó. Pero es hasta el momento en que Pedro se encuentra cara a cara con Jesús y entra en esa intimidad que lo logra reconocer, porque logra abrir el corazón. Logra abrir el corazón. Dice el Evangelio al final que ante ese asombro de Pedro y sus compañeros Santiago y Juan, Jesús le hace una exhortación, una llamada a Pedro y le dice: no temas, porque a partir de ahora tú vas a ser pescador de hombres. Tiene sentido, según la razón humana, pescador de hombres. Pescar nos habla de pescado, pero ahora Jesús está diciendo: serás pescador de hombres. ¿Qué le está dando a entender? Tú vas a llevar adelante la conversión de muchos. Si tú eres dócil, si tú te dejas guiar, si tú escuchas mi palabra, tú vas a convertir a muchos, Pedro, por tu testimonio, por tu entrega. Y aquí es la llamada de atención para todos nosotros. La medida que la fe se expanda no está en los grandes discursos, no está en las figuras, en lo que se publica inclusive, no, está en el testimonio. Cuando somos capaces de escuchar, de ser dóciles, de confiar, ese es el mayor testimonio que podemos dar. Cuando tú estás experimentando ese vacío, esa sequedad de que fuiste a pescar y no encontraste nada, y quieres tratar de resolver las cosas por ti mismo, porque tal vez ese pescado va a ser la única comida que tengas, porque tal vez ese pescado va a ser el único medio de ingreso material que puedes tener y no encontraste. Y Dios hoy te está diciendo: confía en mí. Confía en mí, y si desarrollas esa confianza, vas a tener pescado para alimentarte y para sobrevivir. Nada más necesitas confiar. Hermosa la palabra de Dios de hoy. Y si la aplicamos a Madre Teresa, una mujer que supo escuchar a Dios en medio de la adversidad, en medio incluso de la persecución, porque no todo fue bonito, no todo fue de ayudas, hubieron momentos de sequedad, hubieron momentos de ir al mar y no pescar nada, pero esa confianza que desarrolló Santa Teresa de Calcuta, a pesar de la adversidad, le permitió encontrarse con Jesús y dar testimonio de Él. Y en medio de ese testimonio de limitaciones, sí, pero de obras maravillosas de Dios, convenció a muchos a acudir a Jesús en los momentos de adversidad. Y hoy su legado sigue siendo efectivo. A mí me llama la atención cómo cuando yo hablo con algunos habitantes de calle de aquí, que me dicen: Padre, no tengo nada que comer, pero tengo dos opciones: o venimos a usted o vamos donde las madres. Y en el fondo, aunque a veces no pareciera, este recinto y el templo parroquial le recuerda a ese Dios que no desampara cuando el ser humano lo invoca y confía en Él. Por eso que su labor, queridas hermanas y hermanos en general, que no cese nunca, aunque hayan situaciones, personas y circunstancias que ustedes y yo conocemos, que quieran apagar la obra de Dios, luchemos por manifestar esta obra
que ante la razón humana no tiene sentido, pero para lo de Dios sí. Decía Jesús en algún momento en el Evangelio: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. ¿Por qué a la gente sencilla? Porque hay apertura de corazón, porque hay confianza, porque hay docilidad y hay capacidad de escucha. Que Madre Teresa sea nuestro modelo y nuestro guía, sobre todo en atención, amor a los demás y escucha de lo que Dios quiere de nosotros. Que así sea. En este